Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. Capítulo 31. Dios de la riqueza. Cuando vieron la aparición de Afei, los Zetsu blanco modificados también sintieron un extraño revoltijo en el estómago. Vaya, así que esto es lo que el señor Afei llama defecar. El grupo rápidamente encontró un rincón y comenzó a hacer sus necesidades. Quizás porque habían comido demasiada fruta antes, ahora todo salió disparado como una pistola de agua y los Zetsu blancos restantes que estaban observando a Afei en cuclillas en el suelo estaban tan sorprendidos que escupieron sangre. Crepitar, Afei se agarró el estómago dolorido y las venas se le hincharon en la frente. Está claro que la diarrea fue causada por comer demasiadas frutas. Uf, eso se siente mucho mejor. Después de un rato, Afei finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y se levantó del suelo. No podía esperar para ver su obra maestra. Uf, apesta. Afei instintivamente se pellizcó la nariz, luego se agachó y examinó cuidadosamente el excremento que acababa de liberar. Por curiosidad, incluso lo pinchó con el dedo y HMPH. Cuando el Zetsu blanco vio esta escena, instintivamente dio unos pasos hacia atrás, queriendo mantenerse lejos de Afei. Comenzaron a dudar si traicionar a Zetsu negro y elegir seguir a Afei era la decisión correcta. Afei no parecía muy confiable pero luego lo pensaron de nuevo. Ya que todo esto era por el bien de sus sueños, traicionar al señor Zetsu negro todavía valía la pena. Afei originalmente quería poner su dedo en su boca para probar cómo eran sus propias heces. Pero cuando escuchó los silbidos de desaprobación de los otros Zetsu blancos, finalmente abandonó la idea y decidió intentarlo más tarde en privado, cuando no hubiera nadie alrededor. Limpiándose el dedo cubierto de suciedad en el suelo, Afei finalmente se puso de pie y gritó al Zetsu blanco. Hemos perdido suficiente tiempo, vámonos ahora. Entendido. Los Zetsu blancos ya estaban impacientes por experimentar la sensación de comer y defecar por sí mismos. Ver la expresión de satisfacción de Afei tras orinar les despertó mucha curiosidad. Quizás la sensación de defecar era realmente tan agradable. Con ese pensamiento, rápidamente siguieron a Afei hacia la tienda de Yunxiao. Frontera del País del Fuego. Jefe, hemos vuelto. Gritó Afei con fuerza. Dentro, Yunxiao oyó la voz. Curioso, se dirigió a la puerta, murmurando. Afei y los demás no se fueron hace poco. ¿Por qué han vuelto tan pronto? Cuando llegó a la puerta y vio la escena afuera, quedó tan sorprendido que ni siquiera pudo hablar. Se frotó los ojos con incredulidad y, tras confirmar que no estaba equivocado, de repente exclamó: ¡Mierda! Esta vez, había incluso más Zetsu blancos reunidos en la entrada que antes, y cada uno de ellos sostenía grandes cantidades de dinero en sus manos. Jefe, los traje aquí para que pueda modificarlos. Gritó Afei. Al oír esto, Yunxiao finalmente comprendió. Rápidamente tomó la mano de Afei, con la voz llena de emoción. Afei, de verdad eres mi dios de la riqueza. Realmente no esperaba que Afei no solo hubiera regresado, sino que también hubiera traído consigo tantos clientes nuevos. Jajaja, todo es gracias a las grandes habilidades del jefe. Cuando los hermanos se enteraron, me pidieron que los trajera. Dijo Afei entre risas. El Zetsu blanco miró con curiosidad a Yunxiao. ¿Así que este era el jefe que podía remodelar sus cuerpos? Jefe, date prisa y ayúdanos a remodelar nuestros cuerpos. Así es, jefe. No podemos esperar más. Al oír a sus hermanos gritar, Afei dijo. Jefe, adelante, ayúdelos con las modificaciones. Está bien. Está bien. Respondió Yunxiao con entusiasmo. Soltó la mano de Afei y se apresuró a invitar a todos los Zetsu blancos a entrar. Una vez que todos entraron, la tienda de Yunxiao de repente se llenó bastante. Yunxiao se frotó las manos con entusiasmo. Hoy sí que estaba a punto de hacerse rico. Había unos 40 Zetsu blancos en la tienda. Cada modificación costaba 50 millones. 40 de ellos sumaban un total de 2.000 millones de ríos. Sumando eso a los 600 millones que Afei había traído anteriormente, eso hacía un total de 6.000 millones. Ante ese pensamiento, la respiración de Yunxiao se aceleró un poco. Afei, ¿dónde has estado ganando todo este dinero últimamente? Tenía mucha curiosidad. ¿Cómo demonios había conseguido Afei tanto dinero? 2.600 millones. Incluso si Afei hubiera ido por ahí robando bancos, no habría podido hacerlo tan rápido, ¿verdad?
Jeje, en cuanto a esa pregunta, no te la diré, respondió Afei con suficiencia. En verdad, Afei sabía perfectamente que Yun Xiao conocía a Zetsu Negro. Si él revelara que había robado todo ese dinero de Zetsu Negro, y Yun Xiao se lo hubiera contado a Zetsu Negro, eso sería demasiado aterrador. Entonces, pase lo que pase, no podía en absoluto revelarle la verdad a Yun Xiao. Al escuchar la respuesta de Afei, los labios de Yun Xiao se crisparon ligeramente. No esperaba que Afei respondiera así. Soltó una risa de impotencia y luego dijo: Está bien, ya que no quieres decírmelo, al menos que me den el dinero primero. Empezaré a preparar la remodelación de inmediato. En poco tiempo, muchos de los Zetsu blancos entregaron su dinero a Yun Xiao. Yun Xiao felizmente almacenó el dinero en el espacio del sistema y luego preparó 20 artefactos de transformación. Como había tantos Zetsu blancos, las transformaciones no se podían hacer todas a la vez, por lo que tuvo que hacerlas en 2 tandas. Pronto, cada Zetsu blanco experimentó su transformación. Yun Xiao nunca imaginó que Afei gastaría un total de 2,6 mil millones hoy. Solo su comisión del día fue de 260 millones. Ahora realmente podría considerarse un hombre rico, y todo gracias a Afei. En ese momento, sus ojos estaban llenos de adulación y admiración cuando miraba a Afei, como si Afei fuera su propio dios de la riqueza. La cantidad de dinero que Afei gastó hoy rompió directamente el récord de ganancias más alto de Yun Xiao desde que abrió su tienda. Afei, mirando a todos los Zetsu blancos transformados con éxito, mostró una sonrisa de satisfacción. Luego se giró hacia Yun Xiao y dijo: Jefe, nos despedimos. Al escuchar esto, Yun Xiao agarró con entusiasmo la mano de Afei, con el rostro lleno de sonrisas. Jefe Afei, por favor regrese a menudo para apoyar nuestro negocio. Cuando tenga más dinero, volveré. Respondió Afei riendo. Al oír esto, la sonrisa de Yun Xiao casi le llegó a los oídos. Estaba tan feliz que no podía dejar de sonreír mientras acompañaba personalmente a Afei y a los demás hasta la puerta. Siempre eres bienvenido aquí. Gritó Yun Xiao con calidez. Una vez que el grupo se fue, Yun Xiao suspiró asombrado. ¿Quién hubiera pensado que incluso una pandilla podría ganar dinero tan rápido? Eso no significa que Zetsu Negro debe estar ganando aún más rápido. Después de todo, el Zetsu Negro era mucho más fuerte que el Zetsu Blanco ordinario. Pensando en esto, Yun Xiao se emocionó aún más, imaginando la escena de Zetsu Negro parado frente a él con 40.000 millones en efectivo, pero lo que Yun Xiao no sabía era que todo el dinero que Afei había gastado en realidad provenía de Black Zetsu en primer lugar. ¿Quién podría imaginar cómo se vería el rostro de Zetsu Negro cuando regresara y descubriera que todo su dinero había desaparecido? Por favor apóyame si puedes. Patreon.com/mano99. Cada fanfic tiene 30 capítulos y recibirás 1 capítulo por día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 32. Capítulo 32. La desesperación de Gato Tierra de Fuego. Un hombre bajito, con una calva mediterránea, vestido con un traje negro y gafas de sol, maldijo en voz alta. Maldita sea. Vine hasta aquí para buscar cooperación con la aldea de Konoha, y el tercer Hokage me dice que Konoha no tiene dinero. Se podría decir que la Tierra del Fuego es el país más rico de todo el mundo ninja y, como aldea ninja, la economía de Konoha era extremadamente próspera. Había visto una oportunidad de negocio y viajó hasta Konoha en busca de cooperación. Al principio, pensó que esta cooperación estaba prácticamente resuelta, pero inesperadamente, el Hokage le dijo que la aldea actualmente tenía escasez de fondos y, por lo tanto, no podían formar una asociación. Esto lo enfureció. Sintió que Konoha lo menospreciaba. Estoy tan enojado. Soy uno de los empresarios más ricos del mundo ninja, y aún así Konoha se atreve a subestimarme. Él ya había tomado una decisión. A partir de ahora, nunca volvería a hacer negocios con la aldea de Konoha. Jefe, cálmate. A su lado, un hombre que sostenía una espada lo adulaba. Este hombre era uno de los guardaespaldas contratados por el comerciante errante Gato, responsable de su seguridad. Ya terminé. Volvamos. Gato resopló con frialdad. Sus guardaespaldas asintieron de inmediato. Entonces, comenzaron a dirigirse hacia el país de las olas. Pero justo en ese momento, un sonido llegó del bosque cercano. Los guardaespaldas se tensaron, mirando atentamente a su alrededor. ¿Quién está ahí?, gritó uno de ellos, sacando ya su katana. De repente, más de una docena de hombres corpulentos que blandían espadas largas salieron corriendo del bosque. El hombre de la cicatriz que iba al frente gritó con fuerza. Yo construí este camino. Yo planté este árbol.
Si quieres pasar por aquí, tendrás que pagar el peaje. Pensar que habría bandidos en las fronteras del País del Fuego, hacía que uno se preguntara qué estaban haciendo exactamente los shinobi de Konoha. Al ver el gran grupo de bandidos frente a él, Gato no pudo evitar sentirse nervioso. Pero después de mirar a sus guardaespaldas, se calmó rápidamente. Después de todo, estos eran hombres que él mismo había elegido, guerreros cuya fuerza, según él, rivalizaba con la de un chunin. Lidiar con una banda de bandidos debería haber sido fácil. Encárgate de todos ellos, ordenó Gato con frialdad. Al escuchar la tranquila orden de Gato, los bandidos se sintieron inquietos. ¿Eran estos guerreros lobos con piel de oveja? El líder de la cara con cicatrices miró instintivamente a los guerreros, solo para notar que sus manos que sostenían sus espadas temblaban levemente. Sus ojos se entrecerraron con duda. No parecen nada especiales, pero no bajó la guardia. Al fin y al cabo, cualquiera que se atreviera a menospreciarlos era un necio, o alguien con absoluta confianza y fuerza para respaldarlo. Inconscientemente, los bandidos retrocedieron. Muchos de ellos decidieron en silencio que, si la situación se complicaba, huirían de inmediato. Gato, mientras tanto, sintió que su ira aumentaba. Se le salieron los ojos de las órbitas mientras gritaba furioso. ¿Qué hacen aquí parados? ¡Muévanse ya! ¿Quieren que estos bandidos escapen? Mátenlos a todos de inmediato. Ante su orden, los guardaespaldas se miraron unos a otros, temblando por todos lados pero sin atreverse a actuar precipitadamente. Finalmente, después de esforzarse por reunir algo de coraje, levantaron sus espadas con manos temblorosas y avanzaron lentamente hacia el líder de los bandidos con cicatrices en el rostro. Al ver sus movimientos, incluso el hombre de la cicatriz se puso tenso. Apretó su arma con fuerza, listo para una lucha a muerte. Los bandidos que lo seguían también se pusieron alerta, esperando el momento oportuno para atacar. Pero justo cuando ambos lados estaban a punto de enfrentarse, ocurrió algo completamente inesperado. Los guardaespaldas de repente se congelaron, luego dejaron caer sus espadas al suelo y cayeron de rodillas, inclinándose desesperadamente. Hermano mayor, déjanos ir. No queremos morir. Así es. Nos obligaron a hacer esto. Por favor, perdónanos la vida. Los ojos de Gato se abrieron con incredulidad ante lo que vio. Nunca en sus sueños más locos hubiera imaginado que los guardaespaldas que había contratado se desplomarían así, temblando de miedo y rogando por sus vidas. Basura inútil. Gasté dinero para contratarte para que me protegieras, y esto es lo que eres. Maldijo Gato con amargura. Fue en ese momento que se dio cuenta de que los supuestos guerreros a su lado no eran más que impostores. No eran tan fuertes como decían. De hecho, eran incluso más débiles que los ninjas ordinarios, y mucho menos al nivel de Chunin. Nunca imaginó que lo habían engañado tan completamente, perdiendo no solo una gran suma de dinero, sino posiblemente incluso su propia vida. Ante ese pensamiento, sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Si no se hubiera hecho pis encima ya, probablemente habría perdido otra vez el control de la vejiga por puro terror. El líder de los bandidos, al ver a los guardias arrodillados ante él, finalmente comprendió lo que estaba pasando. Maldita sea, te atreviste a engañarme. Rugió, y con eso, blandió su espada hacia el guardia más cercano. ¡Ah! Se escuchó un grito mientras la sangre se esparcía por todas partes. El guardaespaldas cayó al instante. Sangre caliente salpicó el rostro del bandido con cicatrices, haciéndolo lucir aún más aterrador y salvaje. Asesinato. Los otros guardaespaldas, al ver esto, se pusieron de pie y huyeron en pánico. Tras ellos. Ordenó el líder de la cicatriz, y el grupo de bandidos salió en su persecución. Al ver que su atención no estaba puesta en él, Gato aprovechó la oportunidad para huir también. Los bandidos, después de matar al guardia, rápidamente notaron que Gato salía corriendo. Maldita sea, no lo dejen escapar. Gritaron, persiguiéndolo. En el momento en que Gato escuchó esto, sus piernas casi se desdibujaron por la velocidad. Aunque era bajo de estatura, sus piernas estaban extremadamente desarrolladas. Sus zancadas eran cortas, pero rápidas. Al correr, parecía un conejo ágil, moviéndose con sorprendente velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, logró poner cierta distancia entre él y los bandidos que lo perseguían. Los bandidos, aunque asombrados, todavía se negaban a rendirse. La verdad es que este gato corre más rápido que cualquiera que hayamos perseguido antes, admitieron algunos para sus adentros. Pero continuaron persiguiéndolo sin descanso.
Gato, mientras corría desesperadamente, miraba constantemente hacia atrás para monitorear la situación detrás de él. Pasó el tiempo y la brecha entre ellos comenzó a disminuir. A pesar de darlo todo, la resistencia de Gato menguaba con cada segundo que pasaba. El largo sprint, sumado al pánico absoluto, lo agotó rápidamente. Su velocidad disminuyó. Mientras tanto, los bandidos, acostumbrados desde hacía tiempo a tal esfuerzo físico, adquirieron mayor resistencia. Poco a poco, acortaron la distancia. Cuando Gato volvió a mirar atrás, vio que estaban a solo 300 o 400 metros de distancia. El pánico lo invadió. Sabía perfectamente que si lo atrapaban, no solo perdería su fortuna, sino que su propia vida estaría en peligro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gato estaba casi loco de miedo. En ese momento, vio una casa más adelante y por favor apóyame si puedes. Patreon.com/mano99. Cada fanfic tiene 30 capítulos y recibirás 1 capítulo por día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 33. Capítulo 33. El capitán de la nación insular dentro de la habitación. Yun Xiao estaba recostado en su silla, leyendo un manga por cuya compra había gastado una gran suma a través del sistema. Ayuda. Ayuda. En ese momento, Yun Xiao de repente escuchó un grito desesperado de ayuda que venía del exterior. Cerró el manga y preguntó con curiosidad. ¿Qué está pasando ahí afuera? Tenía la intención de ir a la puerta para echar un vistazo, pero después de dar solo 2 pasos hacia adelante, vio a un hombre bajito entrar rápidamente. Yun Xiao observó con curiosidad al recién llegado y notó que era un hombre calvo con gafas de sol. Por alguna razón, Yun Xiao sintió que este hombre le parecía familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar antes, aunque no podía recordar exactamente dónde. El hombre que entró corriendo no era otro que Kado. Mientras era perseguido por bandidos, se topó por casualidad con la tienda de Yun Xiao. Pensó. Cualquiera que sea lo suficientemente atrevido como para tener una tienda en un lugar como este seguramente no es una persona común. Entonces Kado se apresuró a entrar, con la esperanza de buscar ayuda de quienquiera que estuviera dentro. Al ver a Yun Xiao, Kado suplicó ansiosamente. Por favor, sálvame. Estoy dispuesto a darte todo mi dinero. Los ojos de Yun Xiao se iluminaron al oír eso. Para ponerlo a prueba, preguntó. ¿Cuánto dinero tienes? Al ver la reacción de Yun Xiao, Kado supo instantáneamente que el asunto estaba prácticamente resuelto. De hecho, cualquiera capaz de gestionar una tienda en un lugar como este tenía que ser muy poderoso. Kado dijo rápidamente. Todos mis bienes valen 10.000 millones. Mientras me salves, todo será tuyo. En el momento en que Yun Xiao escuchó ese número, una sonrisa se extendió inmediatamente por su rostro. Como Kado era bajo, Yun Xiao se inclinó ligeramente y sonrió mientras preguntaba. Disculpe, ¿qué es lo que necesita? Kado se quedó atónito por un momento, pensando que Yun Xiao preguntaba cómo lidiar con los bandidos. Así que respondió rápidamente. Mátenlos a todos. Al oír esto, Yun Xiao negó con la cabeza y explicó. No me refería a eso. En mi tienda tengo todo lo que puedas necesitar. Puedes comprar productos que aumentarán enormemente tu poder e influencia. Los ojos de Kado se iluminaron de anticipación. Jefe, ¿habla en serio? Por supuesto. Lo que necesites, solo dilo. Si tienes el dinero, puedo proporcionártelo, le aseguró Yun Xiao. Kado se emocionó al instante. Jefe, quiero fortalecer mi cuerpo al máximo, lo suficiente para aniquilar a esos bandidos con facilidad. Solo entonces Yun Xiao se dio cuenta. Estaba siendo perseguido por bandidos. Yun Xiao asintió para sí mismo. Como el hombre tenía 10.000 millones a su nombre, era lógico recomendar el producto más caro. Entonces, ¿quieres algo que mejore directamente tu constitución física? Preguntó Yun Xiao. Sí, exactamente. La voz de Kado temblaba de emoción. Yun Xiao asintió levemente, sabiendo ya lo que debía venderle. Se dio la vuelta y cogió un tubo de ensayo metálico del mostrador que había detrás de él. El tubo de ensayo era completamente de color blanco plateado, a excepción de una sección central transparente, a través de la cual se podía ver claramente el líquido azul brillante almacenado en el interior. Kado miró perplejo el tubo de ensayo en la mano de Yun Xiao. ¿Podría algo tan pequeño mejorar mis habilidades físicas? Al percibir la duda en los ojos de Kado, Yun Xiao rió entre dientes y explicó. Este es el suero del super soldado. Una vez inyectado, puede mejorar enormemente tus capacidades físicas. Los ojos de Kado se abrieron en shock, incapaz de creer lo que acababa de escuchar.
¿Este tubo de ensayo aparentemente ordinario contenía en realidad un poder tan milagroso? Había sido escéptico sobre las palabras de Yun Xiao antes, pero ahora estaba completamente conmocionado. No podía apartar los ojos del tubo de ensayo, su mirada estaba llena de ansiosa anticipación. En este punto, apenas podía esperar para probar el suero por sí mismo, solo para ver si era tan poderoso como afirmaba Yun Xiao. Pero Yun Xiao no se lo entregó de inmediato. En cambio, sonrió y dijo: tranquilo. Primero, dame el dinero. Serán 9.999 millones de taels. A Kado casi se le salieron los ojos de las órbitas. No esperaba que el precio fuera tan astronómico. Pero entonces pensó en cuánto más fuerte se volvería y en lo fácil que sería matar a esos bandidos después. Así que aceptó de inmediato, sacó una tarjeta bancaria de su bolsillo y se la entregó a Yun Xiao. No estamos seguros de si el mundo de Naruto realmente tiene tarjetas bancarias, así que supongamos que tiene una. Yun Xiao aceptó felizmente la tarjeta, la deslizó casualmente y luego se la devolvió a Kado. Kado frunció el ceño confundido y explicó: jefe, debe llevar la tarjeta al banco para retirar el dinero, pero Yun Xiao sonrió con calma. No te preocupes, ya he retirado los fondos. A través del sistema, Yun Xiao extrajo instantáneamente el dinero de la tarjeta bancaria. Los ojos de Kado se abrieron de par en par, incrédulo. Nunca imaginó que este comerciante poseía habilidades tan misteriosas. Sosteniendo con cuidado el tubo de ensayo que contenía el líquido azul, Yun Xiao sonrió mientras se lo entregaba. Espera, te traeré una jeringa, dijo antes de darse la vuelta. Kado agarró con fuerza el tubo de ensayo, mirando fijamente el líquido brillante que había en su interior con una emoción apenas disimulada. Aunque aún no sabía cuánto mejoraría su cuerpo físico, considerando el asombroso precio, estaba convencido de que sus efectos no lo decepcionarían. Pronto, Yun Xiao regresó con una jeringa en la mano. Con destreza, insertó la aguja en el tubo de ensayo y extrajo el suero del supersoldado. Este suero tiene un efecto secundario. Influirá sutilmente en el usuario, volviéndolo más recto y justo por naturaleza, explicó Yun Xiao. A Kado no le importó. Era natural que un suero tan potente tuviera efectos secundarios. Valía la pena aceptar un inconveniente tan pequeño. Después de todo, para ganar fuerza, uno siempre debe estar dispuesto a pagar un precio. Jefe, lo entiendo. Solo inyéctalo. Insistió Kado. Sin dudarlo, Yun Xiao insertó la aguja en el brazo de Kado y lentamente empujó el suero hacia su torrente sanguíneo. Cuando el suero entró en su cuerpo, Kado sintió una oleada de inmenso poder que lo inundaba. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados. Yun Xiao sacó la aguja y dio un paso atrás en silencio, observando atentamente la transformación. ¡Aruk! Aulló Kado de dolor, incapaz de soportar el dolor abrasador que le desgarraba el cuerpo. Se desplomó en el suelo, rodando y retorciéndose. ¡Rip! Un agudo sonido desgarrador resonó mientras sus músculos, que se hinchaban rápidamente, destrozaban su ropa. Aún más impactante. Kado, que originalmente medía solo 1,5 metros de alto, de repente creció casi 40 centímetros, alcanzando alrededor de 1,9 metros. El dolor insoportable se desvaneció gradualmente y, finalmente, Kado se puso de pie lentamente. Ahora con una altura de 1,9 metros, su cuerpo era una fortaleza de músculos similares al acero, que irradiaba un poder abrumador. Kado miró su cuerpo transformado con asombro, mientras una alegría indescriptible brotaba en su interior. Podía sentirlo claramente. Un pozo infinito de fuerza corría por sus venas, una fuerza tan potente que sentía que podía destrozar el mundo. Apretando los puños con fuerza, se maravilló de la energía pura que se acumulaba en su agarre. Sabía, sin lugar a dudas, que se había vuelto inimaginablemente fuerte. La sensación lo emocionó profundamente. Incluso Yun Xiao quedó atónito ante la transformación. Como era de esperar del suero del supersoldado del Capitán América, sus efectos son realmente extraordinarios. Parecía que el mundo ninja estaba a punto de presenciar el ascenso de un nuevo capitán, de la nación insular. Gracias, jefe. Dijo Kado agradecido. Si no hubiera sido por Yun Xiao, probablemente todavía estaría huyendo y eventualmente habría sido abatido por los bandidos. En ese momento se oyó un ruido procedente del exterior. Debe estar escondido ahí. Vamos a registrar el lugar. Por favor, apóyame si puedes. Patreon.com/mano99. Cada fanfic tiene 30 capítulos y recibirás 1 capítulo por día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 34. Capítulo 34.
El poder de Kado. Al escuchar la conmoción afuera, Kado se inclinó respetuosamente ante Yun Xiao y dijo: Gracias, jefe, por su ayuda. Vuelvo enseguida. Con eso, se giró y se fue, ansioso por probar su fuerza actual contra los bandidos. Al ver a Kado irse, Yun Xiao lo siguió con curiosidad, queriendo ver qué tan poderoso era realmente el suero del supersoldado. Después de todo, fue con la ayuda de este suero que el Capitán América se había transformado de un débil hombre de 1,6 metros a un gigante musculoso de más de 2 metros de altura, con atributos físicos que eran terriblemente fuertes. La condición física de Kado era en realidad bastante similar a la del Capitán América, y Yun Xiao quería ver exactamente cuánto poder podía desatar Kado. Al aire libre. Decenas de bandidos armados con espadas se acercaban lentamente al edificio. Temían que pudiera haber peligro en el interior, así que no entraron de inmediato. En un lugar tan remoto, un edificio extraño y de aspecto antiguo era definitivamente sospechoso. Si atacaran imprudentemente y hubiera peligro adentro, ¿no sería ese su fin? Jefe, ¿entramos?, preguntó un bandido. El hombre de la cicatriz miró hacia la tienda y gruñó con los dientes apretados. Maldita sea, ataquen. En cuanto terminemos este trabajo, esta vida se acabará. Al oír esto, los bandidos inmediatamente se animaron y estuvieron listos para asaltar el lugar. Habían escuchado rumores de que en los últimos días, un rico comerciante de la Tierra de las Olas había llegado a la Tierra del Fuego por negocios. Si pudieran capturar a ese comerciante y apoderarse de su riqueza, el dinero sería suficiente para permitirles vivir en el lujo por el resto de sus vidas sin preocupaciones. Al principio pensaron que sería un trabajo de alto riesgo, pero cuando descubrieron que los guardaespaldas del comerciante eran hombres comunes y no ninjas, su emoción creció. Así que siguieron a Kado hasta aquí. Justo cuando estaban a punto de irrumpir en la tienda, un hombre alto, de casi 1,9 metros de altura, salió del interior. Cuando los bandidos vieron quién era, todos quedaron mudos de sorpresa. ¿Qué estaban viendo? El hombre alto y musculoso que tenían delante, ¿no era el mismo comerciante bajito que acababa de entrar corriendo? ¿Cómo se había convertido en esto? El comerciante, que una vez fue bajo y flacucho, de repente se había convertido en un hombre musculoso de casi 1,9 metros de altura. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nunca lo habrían creído. ¿Puede este tipo realmente mejorar?, murmuró el bandido de la cicatriz. Los bandidos que lo seguían parecían haber visto un fantasma. La transformación de Kado fue simplemente demasiado exagerada. Al ver a Kado caminando hacia ellos, ninguno de los bandidos se atrevió a hacer un movimiento por el momento. Pronto, Kado alcanzó al hombre de la cicatriz. Para entonces, Kado le sacaba media cabeza. El hombre de la cicatriz no tuvo más remedio que mirar a Kado. El miedo brilló en sus ojos, pero enseguida se dio cuenta de algo. En realidad le tenía miedo a un comerciante. Pensarlo lo avergonzó, como alguien que se había pasado la vida lamiendo la sangre del filo de una espada. El hombre de la cicatriz rugió. Hermanos, matadlo. Dicho esto, lanzó su espada hacia Kado. Sus hombres también corrieron hacia adelante, listos para cortar a Kado en pedazos. Ante el repentino asalto, Kado instintivamente levantó los brazos para bloquear. ¡Clan! Se escuchó un sonido metálico. El hombre de la cicatriz miró con incredulidad y sus hombres se detuvieron atónitos. Kado había bloqueado casualmente el fuerte golpe con su brazo desnudo. Esto no puede ser real. Gritó el hombre de la cicatriz, negándolo, y volvió a levantar la espada para cortar el brazo de Kado. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico y se escucharon una serie de golpes y saltaron chispas por todas partes. Los bandidos quedaron totalmente estupefactos. Cuando la espada de su jefe golpeó el brazo del comerciante, fue como si golpeara acero. Saltaron chispas. Finalmente, el arma del hombre de la cicatriz se rompió en varios pedazos, mientras que Kado permaneció completamente ileso. Kado miró su propio brazo y vio solo unos pocos rasguños leves. Como era de esperar, su cuerpo ahora era increíblemente resistente. Ni siquiera las espadas podían hacerle daño. ¿Ya tuviste suficiente?, preguntó Kado con una sonrisa fría. A los ojos de los bandidos, esa sonrisa era como la mueca de un demonio. Fantasma. Gritó el hombre de la cicatriz, arrojando la espada rota y girándose para huir sin dudarlo. Los otros bandidos, al ver correr a su líder, inmediatamente arrojaron sus armas a un lado y huyeron también. ¿Dije que podías irte?, gruñó Kado con saña. De repente se abalanzó, alcanzó a un bandido y le golpeó el puño en la espalda.
El cuerpo del hombre salió disparado hacia adelante como una cometa rota, estrellándose contra varios árboles antes de desplomarse en el suelo, convertido en un desastre sangriento. Los bandidos restantes estaban horrorizados y se apresuraron a correr más rápido. Ayuda. Ayuda. Alguien está intentando matarme. Al escuchar esas palabras, Kado torció la comisura de su boca. ¿No fue eso exactamente lo que él mismo había gritado antes? Ahora la situación se había invertido. Era su turno de pedir ayuda. Con un destello, se acercó al bandido que había estado gritando, golpeándolo con un solo puñetazo que lo mató instantáneamente. TSK, TSK, un puñetazo y está muerto. Exclamó Yun Xiao desde la puerta. A medida que pasaba el tiempo, los bandidos fueron cayendo uno tras otro, hasta que solo quedó con vida el hombre maltratado y con la cara marcada. Cuando se dio cuenta de que Kado ya estaba detrás de él, el terror llenó su rostro. Cayó de rodillas, golpeándose la cabeza contra el suelo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Tío, me equivoqué. Por favor, perdóname. Kado miró fríamente al hombre arrodillado, recordando a los guardaespaldas que una vez habían rogado por sus vidas de la misma manera. Pero esos guardaespaldas no se salvaron. Fueron asesinados sin piedad. Aunque Kado creía que esos guardaespaldas merecían su destino, no perdonaría tan fácilmente al bandido que tenía delante. Después de todo, este hombre acababa de intentar matarlo. Sin el suero que Yun Xiao le había dado, ya sería un cadáver abandonado en el desierto. Ante ese pensamiento, la ira se apoderó del pecho de Kado. De repente, levantó la mano y le propinó una brutal bofetada. Con una fuerza monstruosa, la cabeza del hombre de la cicatriz salió despedida y la sangre se esparció por todas partes. Yun Xiao, observando la espantosa escena, rápidamente cerró los ojos y murmuró: «¡Qué pecado tan grave, qué pecado tan grave! Recuerden limpiar los cuerpos. Tengo otros asuntos que atender». «Sí, jefe», respondió Kado, y luego se dispuso a deshacerse de los cadáveres. Cuando Yun Xiao regresó a la tienda, se dio cuenta de que las capacidades físicas de Kado ahora eran incomparables en el mundo ninja. En este punto, muy pocas personas en el mundo ninja podrían amenazar la vida de Kado. «Jefe, he terminado de limpiar», anunció Kado mientras regresaba adentro. Yun Xiao sonrió. «Bien. Adelante, ocúpate. ¿Necesitas algo más?» Kado negó con la cabeza. «No, jefe, no necesito nada más». Aunque Yun Xiao sintió un poco de decepción, todavía sonrió y dijo: «Está bien. Si alguna vez necesitas mi ayuda, ven a buscarme. Como dije, si el dinero es justo, puedo conseguirte lo que sea». «Definitivamente lo haré, jefe», respondió Kado, haciendo una profunda reverencia una vez más. «Por favor, apóyame si puedes. Patreon.com/mano99. Cada fanfic tiene 30 capítulos y recibirás 1 capítulo por día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 35. Capítulo 35. Manteniendo la paz mundial. Después de despedirse de Yun Xiao, Kado abandonó la Tierra del Fuego y se dirigió hacia la Tierra de las Olas a una velocidad increíble. La Tierra de las Olas, compañía naviera. «Presidente, ¿es usted?», preguntó el guardia de seguridad de la entrada, sorprendido. Kado asintió, sin molestarse en responder más, y entró en la empresa. Al regresar a su oficina, Kado se sintió un poco aturdido. De repente, había pasado de ser un simple empresario a convertirse en un hombre abrumadoramente poderoso. La abrupta transformación de su identidad lo dejó desconcertado. Toc, toc, toc. En ese momento alguien llamó a la puerta. «Adelante». Un hombre calvo con gafas de sol entró. Al ver la aparición de Kado, se quitó las gafas instintivamente, abriendo los ojos con incredulidad mientras exclamaba: «Presidente, ¿cómo llegó a estar así?». Kado acababa de regresar de la Tierra del Fuego. ¿Cómo había crecido de repente tanto? ¿Podría la leche de la Tierra del Fuego realmente hacer que la gente crezca más? Kado no respondió. En cambio, frunció el ceño y preguntó: «¿Qué quieres?». El hombre calvo reprimió su sorpresa, se acercó y se sentó a su lado. «Jefe, acaba de llegar un nuevo envío hoy. ¿Le gustaría venir a echar un vistazo?». Aunque nominalmente Kado era el presidente de la compañía naviera, en realidad había estado ganando dinero en secreto mediante el contrabando. Normalmente, Kado habría estado emocionado de correr y comprobar qué tipo de mercancías habían llegado. Pero hoy no sentía emoción alguna. En cambio, una extraña pesadumbre lo oprimía, una tristeza que no podía explicar. Después de un momento de silencio, Kado finalmente dijo: «Vamos». «Sí, señor».
El hombre calvo rápidamente abrió el camino. Pronto, ambos abandonaron la empresa y se dirigieron hacia el puerto. En los muelles, un barco de carga negro acababa de terminar de descargar cajas mientras los trabajadores se apresuraban a trasladarlas al muelle. Una vez terminada la descarga, el barco negro zarpó sin dudarlo. Mirando la docena de cajas apiladas en el muelle, el hombre calvo abrió una. Dentro, sacó una bolsa de fino polvo blanco y sonrió. Presidente, ¿qué le parece este lote? Seguro que podemos venderlo a un precio increíble. En cuanto Kado vio la bolsa de polvo blanco, su ánimo se desplomó aún más. Su respiración se volvió pesada, como si algo en su interior se resistiera. Era incómodo, como alguien con trastorno obsesivo-compulsivo mirando algo completamente fuera de lugar. Kado sabía exactamente qué era esto. El efecto secundario sobre el que su jefe le había advertido. El suero no solo mejoró su cuerpo, sino que reformó sutilmente su corazón, moldeándolo lentamente en alguien inherentemente justo. Como dice el dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si poseías una fuerza que iba más allá de la de los hombres comunes, estabas destinado a usarla para ayudar a los necesitados, no a explotar esa fuerza para obtener ganancias egoístas. En ese mismo momento, Kado estaba bajo la influencia del suero, transformándose gradualmente en un superhéroe que defendía la justicia. Quizás y este sea el precio de hacerse fuerte, murmuró Kado en voz baja. Al igual que el Capitán América en aquel entonces y tal vez ahora deberíamos llamarlo Capitán Nación Isleña. Presidente, ¿qué ocurre? Preguntó el hombre calvo con ansiedad, al notar la extraña expresión de Kado. Creo que, ya no deberíamos hacer este tipo de cosas sin corazón, dijo Kado de repente. ¿Eh? El hombre calvo se quedó paralizado, confundido. ¿Lo oyó bien? ¿De verdad el presidente dijo algo así? ¿No fue el propio Kado quien lo arrastró al inframundo, contrabandeando? El hombre calvo no lo entendía. Con cautela, preguntó. Presidente, ¿y fumó usted algo a escondidas? Ante esas palabras, la boca de Kado se torció violentamente. Casi se cae. Entonces, de repente, levantó el pie y pateó con fuerza. Auge. Una caja pesada voló directamente al mar. Los ojos del hombre calvo se abrieron de par en par por la sorpresa. No sabía qué lo aturdía más. Si la fuerza de la patada de Kado o el hecho de que Kado acabara de tirar una caja entera de objetos valiosos como si fueran basura. «Estás loco», gritó el hombre calvo. Esa caja estaba llena de producto de primera. Venderla les habría dado una fortuna. Pero a Kado no le importó. Ignoró los gritos del hombre calvo y siguió pateando las cajas una tras otra hacia el océano. Chapoteo. 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 El sonido de la pesada carga hundiéndose en las olas resonó en todo el muelle. Al final solo quedó la caja que había abierto el hombre calvo. Kado se quedó quieto, con los ojos fijos en el barco negro que navegaba en la distancia. Respiró profundamente y luego, con fuerza explosiva, pateó la última caja. Se disparó por el aire como una flecha y se estrelló contra la nave con un estruendo ensordecedor. Auge. El mundo entero parecía temblar. Bajo el aterrador impacto, el barco se partió en dos y se hundió rápidamente bajo el mar. El hombre calvo se quedó mudo en el acto. Quiso maldecir a Kado, pero no le salió ni una palabra. ¿Cómo pudo Kado volverse tan fuerte después de solo un viaje a la Tierra del Fuego? Con el poder que acaba de demostrar, incluso esos llamados ninjas de élite no podrían compararse. De repente, el hombre calvo notó que la mirada de Kado se posaba en él. El corazón le dio un vuelco. ¿Iba Kado a patearlo también? Dada la fuerza que acaba de ver, una sola patada lo mataría instantáneamente. Aterrado, el hombre calvo tartamudeó. Presidente, ahí tiene razón. No podemos tirar nuestra conciencia por dinero y... Kado asintió con aprobación y le dio una palmadita al hombre en el hombro. Me alegro que pienses así. Al ver que Kado no tenía intención de hacerle daño, el hombre calvo finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Hacer negocios honestos es el camino correcto, dijo Kado con una sonrisa. El hombre calvo asintió repetidamente. Sí, presidente, tiene toda la razón. De ahora en adelante, lo haré con claridad. Bien. En ese caso, a partir de hoy, eres el nuevo presidente de la naviera. Declaró Kado. ¿Eh? El hombre calvo se quedó paralizado, confundido. Si yo soy el presidente, ¿y tú qué? Kado permaneció en silencio un largo instante, con la mirada fija en el horizonte. Finalmente, respondió en voz baja. Planeo dimitir y dedicarme a mantener la paz mundial. La mandíbula del hombre calvo cayó.
¿Kado estaba renunciando a la presidencia y solo para mantener la paz mundial? ¿Realmente no podría ser el resultado de inhalar demasiado de ese polvo? Pero de nuevo y con el poder que Kado acababa de demostrar, tal vez realmente era capaz de mantener la paz mundial. Después de todo, incluso entre los ninjas más fuertes que había visto, ninguno podía rivalizar con el Kado que estaba frente a él ahora. Presidente, creo en usted. Sin duda triunfará. Dijo el hombre calvo con entusiasmo. Kado sonrió. Concéntrate en tus asuntos. Volveré cuando tenga tiempo. Sí, presidente. Le prometo que haré que la empresa sea más grande y más fuerte. Buena suerte. Creo que puedes lograrlo. Entonces, cuando Kado miró su ropa rota y hecha jirones, un pensamiento lo asaltó. Antes de partir para mantener la paz mundial y probablemente debería encargar un uniforme apropiado que simbolice su nueva identidad. Por favor apóyame si puedes. Patreon.com/mano99. Cada fanfic tiene 30 capítulos y recibirás 1 capítulo por día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 36. Malditos traficantes de personas. Después de completar el traje de batalla personalizado de Kado, abandonó la Tierra de las Olas y comenzó a vagar por el mundo ninja, buscando personas que necesitaran ayuda. Esa noche, Kado pasó por la Tierra del Fuego. Aunque antes estaba bastante disgustado con el tercer Hokage por negarse a hacer negocios con él, ahora era un héroe. Y un héroe, naturalmente, debe tener tolerancia. Entonces, decidió visitar la aldea de Konoha para ver si alguien allí necesitaba su ayuda. Después de todo, en este viaje ya había ayudado a mucha gente y había recibido mucha gratitud a cambio. Esa sensación de plenitud hizo que Kado se sintiera sumamente satisfecho. Mientras se acercaba a la aldea de Konoha, de repente vio a 2 hombres enmascarados corriendo hacia él. Mientras salgamos de la Tierra del Fuego, estaremos a salvo. No dejes que el clan Ikaga nos atrape. Kado notó de inmediato que uno de los hombres llevaba a una niña pequeña bajo el brazo. Su ira se encendió al instante. ¿Te atreves a hacer algo tan descarado como robar niños? El repentino arrebato de Kado sobresaltó a los 2 hombres, lo que les hizo mirar instintivamente en su dirección. Todo lo que vieron fue a un hombre con un traje azul ajustado, con una máscara, parado allí y gritando fuerte. ¿De dónde salió este idiota en plena noche? Se burló el hombre que sostenía al niño. No pierdas tiempo, deshazte de él. Me voy ahora mismo. Dicho esto, el hombre que llevaba a la niña se apresuró a irse. Muere. Rugió el otro hombre, sacando un kunai y arrojándolo directamente a la frente de Kado sin dudarlo. Convencido de que Kado ya estaba muerto, se dio la vuelta para marcharse. Pero en ese momento se escuchó un fuerte ruido de metal golpeando contra metal. Sobresaltado, el hombre giró la cabeza y vio que el kunai rebotaba en la frente de Kado como si hubiera golpeado acero sólido. Saltaron chispas antes de que fuera desviado. Sus pupilas se encogieron violentamente por la sorpresa y su rostro se retorció de miedo mientras un sudor frío corría por su frente. ¿Qué clase de monstruo es este? Rápidamente metió la mano en su bolsa de herramientas ninja para sacar otro kunai, preparándose para lanzarlo de nuevo. Pero cuando levantó la vista, Kado había desaparecido. El bosque quedó inquietantemente silencioso, interrumpido únicamente por la respiración pesada del hombre. Escudriñando nerviosamente sus alrededores, buscó cualquier rastro de Kado, pero no encontró nada. No me digas que me encontré con un fantasma en plena noche. Su voz temblaba de miedo e incredulidad. No podía comprender cómo Kado había desaparecido sin dejar rastro. De repente, una voz fría resonó detrás de él. ¿Me estás buscando? El corazón del hombre dio un vuelco. Giró en pánico y se encontró con Kado justo frente a él. Antes de que pudiera reaccionar, Kado le dio una bofetada en la cara. La tremenda fuerza le hizo girar la cabeza decenas de veces. Su visión se nubló, su cuerpo se estrelló con fuerza contra el suelo y murió sin siquiera gritar. Uno menos y murmuró Kado, desviando su mirada hacia la figura que huía en la distancia. Golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo. El otro hombre corría desesperado. Al oír el ruido, miró hacia atrás y vio a Kado persiguiéndolo a una velocidad aterradora. Su rostro palideció mortalmente. No esperaba que su compañero fuera eliminado en tan poco tiempo. Sus fuerzas siempre habían sido casi iguales. Si Kado podía acabar con su compañero tan fácilmente, su destino estaba sellado. El pánico le invadió el pecho. Aceleró el paso frenéticamente, sabiendo que si Kado lo atrapaba, estaría perdido. De repente, con una ráfaga de viento, Kado apareció justo frente a él, bloqueando su camino.
El hombre se quedó paralizado de horror, consumido por la desesperación. Sabía muy bien que no era rival para quien tenía delante. Aunque le temblaban las piernas incontrolablemente, se obligó a calmarse, con la esperanza de negociar. Señor, no nos guardamos rencor. Por favor, perdóneme. Su voz estaba llena de súplica desesperada. Kado se burló. Maldito traficante de personas, hoy no te soltaré. Sus ojos brillaban con furia y afán asesino. Él nunca permitiría que escoria como ésta siguiera cometiendo maldades. Al oír esto, el rostro del hombre palideció por completo, pero aún así, apretó los dientes y forzó una amenaza. Soy de Kumogakure. Si me matas, el señor Raikage jamás te lo perdonará. Eso significaría declararle la guerra a todo el país del rayo. ¿Te atreves a amenazarme? Estás pidiendo la muerte. Con un destello, Kado apareció instantáneamente detrás del hombre. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Kado le torció el cuello sin piedad. La vida abandonó su cuerpo mientras se desplomaba en el suelo, sin vida. Kado se movió rápidamente, atrapando a la niña en sus brazos antes de que pudiera caer. Al verla inconsciente, su furia se desbordó. Su voz tembló de rabia. Son demasiado crueles, para tratar así a una niña tan linda. Les habría resultado tan fácil matarla. Y allá. No los dejen escapar. En ese momento, decenas de hombres con kimonos corrieron hacia Kado. Pero cuando vieron los cadáveres de los shinobi de Kumogakure en el suelo y a Kado de pie junto a ellos, se congelaron en shock. Un hombre con kimono dio un paso adelante y hizo una reverencia respetuosa. Gracias por salvar a mi hija. Soy Ikegayashi, jefe del clan Ikega. Kado lo miró, pero no entregó a la niña de inmediato. En cambio, dijo. No me importa si realmente eres su padre o no. Esperemos hasta que se despierte y me lo diga ella misma. Yashi comprendió instantáneamente el significado de Kado. No confiaba en él. Pero en lugar de ofenderse, Yashi sonrió y asintió. Muy bien. Seguiré las palabras del benefactor. Por su reacción, Kado ya podía decir que la niña realmente era la hija de Yashi. Kado luego preguntó fríamente. ¿Cómo los shinobi de Kumogakure se infiltraron en Konoha y secuestraron a un miembro del clan Itaga? El rostro de Yashi se retorció de ira. Maldito Kumogakure. Irrumpieron en el complejo del clan Itaga a medianoche con el pretexto de negociar y secuestraron a mi hija. Si no hubieras intervenido, las consecuencias habrían sido inimaginables. Al oír esto, la ira de Kado volvió a estallar. Golpeó el suelo con toda su fuerza. Auge. Un cráter enorme se formó instantáneamente en el lugar donde golpeó su puño. Pensar que una de las 5 grandes naciones, la Tierra del Rayo, cometería actos tan despreciables. Los miembros del clan Itaga que lo rodeaban tragaron saliva instintivamente. Había creado un cráter tan profundo con un solo golpe y cuán aterradora debía ser su fuerza. En ese momento, la niña en brazos de Kado recuperó lentamente la conciencia. Tan pronto como abrió los ojos y vio a Yashi, saltó y corrió hacia su abrazo, gritando en voz alta. Padre. Tras confirmar que Yashi era realmente su padre, Kado se giró de inmediato y se preparó para partir. Su próximo destino. La Tierra del Rayo, para darle una lección al cuarto Raikage. Yashi lo gritó. Benefactor, ni siquiera sé tu nombre. Puedes llamarme el capitán de la nación insular. Con eso, Kado se alejó rápidamente. ¿El capitán de la nación isleña? Murmuró Yashi para sí mismo, viendo cómo la espalda de Kado desaparecía en la distancia. Por favor, apóyame si puedes. Patreon.com/mano99. Cada fanfic tiene 30 capítulos y recibirás 1 capítulo por día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 37. Kaldor y los ladrones ninja Tierra del Rayo, Kumogakure. 2 figuras entraron sigilosamente en la torre del Raikage. Obito derribó fácilmente a los 2 guardias apostados allí, junto con Zetsunegro, abrió descaradamente la puerta de la oficina del Raikage. Zetsunegro siguió de cerca a Obito cuando entraron. Kumogakure está lleno de brutos imprudentes. Es un lugar tan importante, pero solo asignaron 2 guardias para protegerlo, dijo Obito con frialdad. Hoy les daré una lección. Jejeje, Obito-kun tiene toda la razón. Ahora, veamos dónde han escondido el tesoro, dijo Zetsunegro emocionado. Los 2 inmediatamente comenzaron a registrar la oficina. Después de un rato, Zetsunegro de repente gritó. Obito-kun, lo encontré. Al oír esto, Obito se acercó rápidamente. Detrás del escritorio del Raikage había una puerta de metal. Chasqueando la lengua, Obito murmuró. TCH, no esperaba que el tesoro estuviera colocado en un lugar tan obvio. Entremos.
dijo Zetsunegro con entusiasmo y se deslizó dentro de la bóveda. Al ver esto, Obito se apresuró a seguirlo. Como era de esperar de una de las 5 grandes naciones, la riqueza de Kumogakure es realmente impresionante. Zetsunegro suspiró con admiración. Obito asintió. ¿Crees que estos brutos imprudentes de Kumogakure podrían siquiera gastar todo este dinero? Por supuesto que no, Obito-kun, respondió Zetsunegro. En ese caso, lo gastaremos en ellos. Dicho esto, ambos intercambiaron sonrisas cómplices. Obito-kun, apresurémonos. El tiempo apremia y la tarea es ardua. Esta noche debemos vaciar todo el tesoro de Kumogakure. Si no, en cuanto se den cuenta, se complicará. Instó Zetsunegro. Obito no dudó. Inmediatamente transfirió toda la riqueza de la bóveda a su espacio Kamui. En cuestión de segundos, el tesoro de la torre del Raikage quedó completamente vacío. Ambos no perdieron tiempo y se dirigieron directamente a los clanes prominentes de Kumogakure, continuando su saqueo. Trabajaron toda la noche, recorriendo todo el pueblo hasta que finalmente amaneció. Para entonces, ambos estaban completamente exhaustos y sin aliento. Obito sintió un fuerte pinchazo en los ojos y se los frotó instintivamente. A pesar de que había trasplantado las células de Hashirama y poseía una monstruosa capacidad regenerativa, el uso intensivo de Kamui durante toda la noche había sometido a una tensión severa a sus ojos. Obito-kun, te sangran los ojos. Gritó Zetsunegro alarmado. Sobresaltado, Obito retiró rápidamente su mano, solo para encontrar la cubierta de sangre. Por un instante, Obito se quedó paralizado. Con el paso de los años, sus ojos no habían vuelto a sangrar desde la primera vez que activó su Mangekyou Sharingan. Se limpió rápidamente la sangre del rabillo del ojo. Parece que la carga de trabajo de estos últimos días ha sido demasiado intensa. Necesitamos descansar un rato. Zetsunegro asintió en señal de acuerdo. De hecho, su carga de trabajo había sido abrumadora. Realizar incursiones por la noche y contar su botín durante el día. No habían tenido tiempo para descansar. Por lo tanto, Zetsunegro sugirió que regresaran al país del fuego para recuperarse, dejando el dinero robado en el espacio de Obito. Como Zetsunegro no tenía un escondite fijo para su riqueza, confió todo al espacio Kamui de Obito. Obito asintió y los dos inmediatamente se prepararon para abandonar Kumogakure. Fuera de Kumogakure después de una noche de viaje, Kaldor finalmente llegó cerca del pueblo. Planeaba descansar cerca antes de dirigirse a Kumogakure para exigir una explicación al cuarto Raikage. Después de todo, Kumogakure había llegado tan lejos como para secuestrar a una niña. Tal acto era completamente deshonroso. Kaldor decidió darle una lección al cuarto Raikage. Con esto en mente, se apoyó en un árbol, preparándose para tomar una siesta. Pero justo entonces, oyó voces a lo lejos. Aguzando el oído, captó cada palabra con claridad. Jejeje, Obito-kun, ¿cuánto crees que ganamos con Kumogakure esta vez? Ya hemos visitado los clanes más importantes y la torre del Raikage. Este botín debería valer más de 4.000 millones. Ja, yo también lo pensé. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Después de 2 días de descanso, vayamos a la tierra. Milímetros, esos brutos imprudentes de Kumogakure probablemente ni siquiera se han dado cuenta de que su dinero se ha ido. Al oír esto, Kaldor abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué? Estos dos de verdad robaron todo Kumogakure. Aunque Kaldor creía que Kumogakure merecía un castigo, no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que estos dos ladrones se salieran con la suya. Sin dudarlo, saltó del árbol y corrió hacia las voces. Ustedes dos ladrones, deténganse ahí. Obito y Zetsu se giraron ante el grito repentino. Detrás de ellos, vieron a un hombre alto y musculoso con una calva mediterránea, vestido con un ajustado traje azul, que se dirigía hacia ellos. ¿La aldea reaccionó tan rápido?, murmuró Obito sorprendido. Al ver el imponente físico del hombre y sus músculos abultados, ambos asumieron instintivamente que era un shinobi de Kumogakure. En ese momento, Kaldor aceleró repentinamente y se lanzó hacia adelante como una bala de cañón directamente hacia ellos. Su increíble velocidad sorprendió tanto a Obito como a Zetsunegro. Kaldor se plantó firmemente frente a ellos, extendiendo los brazos para bloquearles el paso. Con voz resonante, gritó. Cualquiera que cometa un mal enfrentará el castigo de la ley. Ustedes dos, entreguen el dinero que robaron de Kumogakure de inmediato. Obito y Zetsu intercambiaron una mirada y de repente estallaron en carcajadas. Jajaja, Obito-kun, esto me está matando. Míralo. Un anciano, y aún así dice tonterías tan infantiles. Se burló Zetsunegro, con un tono burlón. Jaja.
¿Quienes cometan el mal serán castigados por la ley? ¡Qué gracioso! Obito no pudo evitar reírse también. Escuchar tales palabras de un bruto calvo del Mediterráneo les hizo dudar seriamente de la inteligencia de Kaldor. Ladrones, dejen de reírse. Entreguen el dinero inmediatamente. Rugió Kaldor, furioso, impaciente ante las burlas. Cuando todavía no obedecieron, lanzó un puñetazo directamente a Obito. ¡Tan rápido!, exclamó Obito. Al instante activó la intangibilidad, dejando fácilmente que el puño de Kaldor atravesara su cuerpo. Los ojos de Kaldor se abrieron de par en par, sorprendido. Su puñetazo simplemente lo había atravesado como si Obito fuera un fantasma. Mientras aún estaba aturdido, Obito contraatacó con una rápida patada en la barbilla de Kaldor, enviándolo a volar hacia atrás. Pero Kaldor rápidamente se puso de pie y se lanzó a un furioso ataque, lanzando una lluvia de golpes sobre Obito, pero ninguno pudo acertar. Obito, aprovechando las oportunidades, contraatacó varias veces. Sin embargo, para su sorpresa, la defensa de Kaldor fue extraordinaria. Sus golpes apenas lo arañaron. Si los ataques físicos no funcionan, entonces usaré Genjutsu, murmuró Obito, mirando fijamente a Kaldor. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Kaldor se quedó paralizado. Esto sorprendió a Obito. No esperaba atrapar a su oponente en Genjutsu tan fácilmente. ¿Tan débil resistencia a las ilusiones?, murmuró Obito. Obito-kun, ¿qué está haciendo?, preguntó Zetsunegro, señalando al fascinado Kaldor. Su aterradora fuerza física lo hace perfecto para la experimentación. Lo traeré de vuelta y dejaré que Orochimaru lo estudie a fondo. Seguro que le interesará mucho, dijo Obito con una sonrisa burlancia. Y así, Kaldor, que soñaba con convertirse en un superhéroe, finalmente cayó en manos de Uchiha Obito. Por favor, apóyame si puedes. Patreon.com/mano99. Cada fanfic tiene 30 capítulos y recibirás 1 capítulo por día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 38. Capítulo 38. Afei, sal y mueve el dinero. Tierra de Fuego. Obito llevó a Cardo, todavía atrapado en la ilusión, hasta la Tierra del Fuego. Llegaron a la misma cueva donde anteriormente habían repartido el botín. Estoy exhausto, murmuró Obito, arrojando pesadamente a Cardo al suelo. No esperaba que Cardo pesara tanto. Cargarlo a tanta distancia ya estaba poniendo a prueba sus capacidades. De no ser por el poder que le otorgaban las células de Hashirama, Obito no habría podido correr directo al país del fuego sin desplomarse. Estallido. El cuerpo de Cardo golpeó el suelo sin la menor resistencia, cayendo como un saco de piedras. Obito miró fijamente la enorme figura de Cardo y murmuró: «Con un cuerpo tan grande, ¿qué demonios comía mientras crecía?». Decidió rápidamente. Cardo sería entregado a Orochimaru para su investigación. Necesitaba saber exactamente quién era este hombre. Obito podía sentir que la fuerza física de Cardo podría incluso superar la del cuarto Raikage. Este tipo de físico aterrador le recordó al tercer Raikage, aclamado como el Raikage más fuerte de la historia. Después de todo, el tercer Raikage había luchado solo contra decenas de miles de ninjas, luchando durante 3 días y 3 noches antes de sucumbir finalmente al agotamiento. Me pregunto, entre este tipo y el tercer Raikage, ¿quién tiene mayor fuerza física?, murmuró Obito. Pero como nunca había presenciado personalmente las batallas del tercer Raikage, no había forma de hacer un juicio claro. Obito-kun, no hay necesidad de preocuparse por quién es más fuerte. Lo que importa ahora es obtener nuestro botín y contar cuánto hemos ganado. Tengo la sensación de que este botín va a ser el más grande que hayamos tenido jamás, dijo Zetsunegro emocionado, frotándose las manos. Al oír eso, Obito finalmente volvió a la realidad. No era momento de pensar en comparaciones inútiles. Ganar dinero era su único objetivo. Activando su Mangekyou Sharingan, rápidamente liberó todo el dinero que había ganado en Kumogakure fuera de la dimensión Kamui. Los fajos de billetes cayeron al suelo, apilándose cada vez más y más. En poco tiempo, la pila de dinero se había convertido en una montaña, ocupando casi 2/3 del espacio de la cueva. Solo entonces Obito se detuvo. Sus ojos comenzaron a lagrimear incontrolablemente. Instintivamente levantó una mano para secársela, solo para darse cuenta de que la sangre ya le había manchado la vista. Pero no tenía tiempo para preocuparse por sus ojos sangrantes. Su mirada se fijó en la imponente montaña de dinero que tenía ante él, casi babeando. «Dios mío. ¿Cuánto dinero es esto?», exclamó Zetsunegro, incrédulo. Al contemplar la asombrosa montaña de dinero, supo sin lugar a dudas.
Ese botín superaba todo lo que habían acumulado antes, todo junto. Los dos se lanzaron directamente a la montaña de dinero, comenzando ansiosamente a sumar sus ganancias. El día se convirtió en noche, y la noche se convirtió de nuevo en día. Después de un día entero y una noche de conteo sin parar, finalmente llegaron al total. 58 mil millones. Balbució Zetsunegro, con la voz temblorosa de emoción. En cuanto Obito escuchó el número, su respiración se aceleró. 58 mil millones. 58 mil millones. Esos son 58 mil millones de ríos. Apenas podían creerlo. ¿Por qué demonios tendría Kumogakure reservas de riqueza tan enormes? ¿No les decían siempre que el país del fuego era el más rico? ¿Por qué la aldea oculta de la nube tenía más dinero que Konoha? Cuando saquearon Konoha, solo lograron conseguir unos 30 mil millones de ríos. Pero aquí, Kumogakure había obtenido casi 60 mil millones. No lo podían creer. ¿Acaso estos shinobi nunca gastaban dinero? Cualquiera que sea la razón, una verdad permanece. Esta fortuna ahora les pertenece. Abrumados por la asombrosa suma, tanto Obito como Zetsunegro se quedaron estupefactos, con sus cerebros prácticamente privados de oxígeno. Tras un largo silencio, los dos finalmente se recuperaron. Temblando, se pusieron de pie tambaleándose, mirando sin palabras los montones de dinero. Por fin, Zetsunegro habló con voz temblorosa. Oh, Obito-kun, vamos, dividamos el botín ahora. Obito tragó saliva con dificultad. De acuerdo, mi parte esta vez será de 29 mil millones. Mientras hablaba, activó su Mangekyou, atrayendo su mitad de la fortuna de regreso al espacio Kamui. Zetsunegro lo observaba con envidia. Si tan solo tuviera su propio espacio Kamui, también podría guardar su parte de forma segura. Pero, por desgracia, no lo tenía. En cambio, solo podía confiar en Zetsu Blanco para que custodiara el dinero. Por suerte, los Zetsu Blancos eran hijos del árbol de Dios y le eran totalmente leales. De lo contrario, Zetsunegro jamás se atrevería a confiarles su fortuna. De repente, Obito hizo una mueca al sentir un dolor punzante en los ojos, obligándolo a cerrarse a ellos. Supo al instante. Era el precio de usar demasiado los ojos. Parece que necesitaré unos días de descanso, murmuró Obito en voz baja. Zetsunegro asintió. Obito-kun tiene razón. Nosotros también deberíamos descansar. La incesante orgía de ganar dinero ya lo había llevado al límite. Al principio, quería descansar al regresar, pero en lugar de eso, pasaron otro día entero contando el botín. Obito asintió. Descansaremos 3 días y luego nos reagruparemos aquí. Dicho esto, volvió a levantar a Cardo y lo sacó de la cueva. Una vez que Obito se fue, los ojos de Zetsunegro brillaron al contemplar la fortuna que aún le quedaba. Jajaja. Con este solo trabajo ya gané 29 mil millones. Sumando eso a los 26 mil millones que había acumulado previamente, su total ascendía a 55 mil millones. En tan poco tiempo, ya había acumulado casi una cuarta parte de su gran objetivo. Madre, pronto podré salvarte. Gritó Zetsunegro, con lágrimas corriendo por su rostro. Después de más de 1000 años, finalmente pudo ver la esperanza de liberar a su madre. Secándose rápidamente las lágrimas, se recordó que no era momento para sentimentalismos. La máxima prioridad ahora era transferir esos 29 mil millones a la base secreta. Gritó fuerte. Afei. Sal y mueve el dinero. Pero nadie vino. La cueva permaneció en completo silencio. Suponiendo que Afei no lo había oído, Zetsunegro volvió a llamar, esta vez más fuerte. Afei. 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 Su voz se volvió ronca, pero Afei todavía no aparecía. ¿Ese idiota se fue corriendo a estudiar caca otra vez? Murmuró Zetsunegro irritado. Luego intentó invocar a otros Zetsu blancos, pero al igual que Afei, no hubo respuesta. ¿Qué pasa? Murieron todos. Susurró, con un tono de inquietud en la voz. Una repentina oleada de terror lo invadió. Presintiendo que algo iba mal, se desplomó de inmediato en el suelo, corriendo hacia la base secreta. Su corazón latía con fuerza, presa del pánico. ¿Y si su base había sido descubierta? ¿Y si le habían robado el dinero que tanto le había costado reunir? Imágenes horribles pasaron por su mente. Asaltantes tropezando con la base, Afei y los demás intentando desesperadamente proteger la fortuna, pero siendo superados irremediablemente, abatidos uno por uno. En poco tiempo, Zetsunegro llegó a la base secreta. Pero cuando vio el interior vacío y desolado, su mente se quedó en blanco. Agarrándose la cabeza, dejó escapar un grito agudo y desesperado. ¡Ah!
¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde se fue todo mi dinero? Y tal vez, solo ahora y podría Zetsunegro comprender verdaderamente lo que esas víctimas pasadas habían sentido en ese mismo momento de pérdida. Por favor, apóyame si puedes. Patreon.com/mano99. Cada fanfic tiene 30 capítulos y recibirás 1 capítulo por día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 39. Capítulo 39. Un capítulo muy interesante dentro de la base secreta. Se fue todo, se fue todo. Zetsunegro se agarró la cabeza y se derrumbó en lágrimas. Todo ese dinero había sido ganado laboriosamente en la aldea de Konoha. Para conseguir ese dinero, había permanecido despierto durante días y noches sin dormir bien ni una sola vez. Aunque solo le tomó 2 noches amasar tal fortuna, la amargura y el sufrimiento detrás de ella solo él podía comprenderlos. Realmente había tenido miedo de fracasar, de ser atrapado por la gente de Konoha y luego golpeado hasta la muerte. Cada vez que hacía un movimiento, había sido extremadamente cauteloso. No era que quisiera hacer ese tipo de cosas. Pero no tenía elección. La carga sobre sus hombros era asfixiante. Después de todo, aún tenía una madre milenaria a la que salvar. Cuando la madre de Zetsunegro era joven, fue calumniada por sus 2 hijos, encarcelada y sentenciada a cadena perpetua. Afortunadamente, antes de ser capturada, dio a luz a Zetsunegro. Y, afortunadamente, Zetsunegro resultó ser un hijo leal. Durante muchos años, había intentado innumerables formas de rescatar a su madre, pero todas habían terminado en fracaso. Finalmente, no hace mucho, Zetsunegro se topó por casualidad con una figura poderosa. Ese hombre le dijo que si Zetsunegro le daba 40.000 millones, ayudaría a rescatar a su madre. Cuando Zetsunegro escuchó esto por primera vez, se emocionó tanto que no pudo dormir. Pero cuando la emoción se desvaneció, la preocupación lo dominó. Era claramente imposible obtener una suma tan grande por medios legítimos en tan poco tiempo. Por suerte, su madre, justo después de dar a luz, le había otorgado la capacidad de superar cualquier obstáculo. Así que Zetsunegro usó esta habilidad para infiltrarse en el tesoro de Konoha. Sin embargo, había demasiado dinero dentro. No podría cargar con todo él solo. En ese momento, pensó en un tonto con lágrimas en los ojos en la dimensión de Kamui. Uchiha Obito. Con la elocuencia de Zetsunegro, no tardó mucho en persuadir a Obito para que se uniera a él para ganar dinero, prometiendo dividir el botín al 50%. Con la ayuda de Obito, su eficiencia se disparó. En solo 2 días, ambos arrasaron con Konoha. Después de dividir el botín, Zetsunegro entregó la fortuna a su ayudante de confianza, Tobi, para que la custodiara, mientras él mismo seguía a Obito a la Tierra del Rayo. Pero al regresar, descubrió que todo el dinero de Konoha había desaparecido, e incluso sus hermanos habían desaparecido. La comprensión dejó a Zetsunegro aturdido por el dolor, con el corazón lleno de una tristeza indescriptible. Sintió como si le hubieran agotado todas las fuerzas. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas, débilmente. Apretando los puños, golpeó el suelo con desesperación, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué me tratan así? Aplauso, aplauso, aplauso. En ese momento, Zetsunegro de repente se dio cuenta de que sus puños habían golpeado algo extraño, algo suave y elástico. Desconcertado, bajó la cabeza. Allí, ante él, había un charco de líquido blanco. Frunciendo el ceño, lo miró más de cerca, solo para horrorizarse al ver que se parecía cada vez más a heces. Zetsunegro se puso de pie de un salto, miró a su alrededor y descubrió varias manchas más de esta misma sustancia esparcidas por todas partes. Al ver tanto, se le ponía la piel de gallina. Incapaz de aceptarlo, rompió a sollozar. Ah, Tobi, qué muerte tan miserable debiste haber sufrido. Te hicieron papilla. Pero mientras lloraba, una idea lo asaltó. Sus lágrimas se detuvieron y sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados. Se quedó mirando la suciedad en el suelo, murmurando para sí mismo. Espera, ¿cómo podría el Zetsu blanco tener excrementos? La idea era absurda. ¿Será que Tobi realmente aprendió a defecar? Zetsunegro negó rápidamente con la cabeza, descartando una idea tan poco realista. No, es imposible. La estructura corporal del Zetsu blanco es la que es. Por mucho que la estudies, es imposible que produzca excrementos. Nadie en este mundo podría hacer que tal cosa sucediera, pero mientras decía esto, sus ojos se abrieron de repente. Un solo pensamiento lo asaltó. Sobre esa tienda. Si es ese jefe, tal vez pueda lograrlo, susurró Zetsunegro.
Se quedó congelado, mirando primero la base vacía, luego las docenas de charcos de heces en el suelo. Y de repente, una siniestra sospecha surgió en su mente y podría ser que Toby hubiera tomado el dinero de la base y hubiera ido con el jefe para modificar su cuerpo para poder defecar. Lo que significaba que toda esta porquería era de Toby. De ninguna manera. Dijo Zetsu Negro con incredulidad. Sin embargo, cuando examinó cuidadosamente la caverna, no encontró ningún cadáver del Zetsu blanco, ni ningún rastro de batalla. Eso solo podía significar una cosa. Su suposición era correcta. Ese miserable de Toby se había llevado todo el dinero, había ido a Yunxiao y había pagado para modificar su cuerpo, maldita sea. Toby, bastardo. Te mataré. Zetsu Negro maldijo furioso. No lo entendía. Eran 2.600 millones. Aunque se gastaran en modificaciones corporales, ¿cómo era posible que costara tanto? Ese dinero había sido su vida. Había confiado plenamente en Toby, confiando esa enorme fortuna a la base para su custodia. Y ahora ese traidor lo había traicionado, le había robado todo y Toby no sabía que este dinero era vital para revivir a su madre. Lleno de rabia, Zetsu Negro se mareó y se desplomó nuevamente, esta vez aterrizando directamente en una pila de heces. Pero ni siquiera reaccionó. Simplemente se quedó allí sentado en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Madre, hasta Zetsu Blanco me ha traicionado. Mientras tanto, en algún lugar de la Tierra del Fuego. Ja. Ven a ver mi caca con forma de corazón. Toby se puso de pie orgulloso, con las manos en las caderas, sonriendo de oreja a oreja mientras gritaba. Al escucharlo, los otros Zetsu blancos se reunieron con curiosidad a su alrededor. Se quedaron mirando el bulto en forma de corazón perfecto en el suelo, jadeando de admiración. ¡Guau! El maestro Toby es increíble. Incluso puede hacer que su popó tenga la forma de un corazón perfecto. Jamás en mi vida podría lograr una figura como esa. El maestro Toby es realmente increíble. Maestro Toby, ¿cómo lo hizo? ¿Podría enseñarnos? Halagado por los elogios de sus hermanos, la sonrisa de Toby se ensanchó tanto que casi le partió la cara. Rebosaba de orgullo. Riéndose, explicó. Hacer caca con esta forma no es fácil. Requiere mucha técnica. Primero tienes que ajustar tu postura, luego controlar cuidadosamente tanto tu fuerza como tu velocidad y Toby continuó, contando apasionadamente su proceso, mientras el otro Zetsu blanco escuchaba con fascinación, asintiendo con seriedad. Bajo su guía, comenzaron a intentar imitarlo, tratando de moldear sus excrementos en corazones. Aunque al principio fracasaron, después de repetidos esfuerzos, varios de ellos lo lograron y produjeron con orgullo caca en forma de corazón, lo que provocó vítores y emoción entre todos. Toda la escena estaba llena de alegría y armonía. Por favor, apóyame si puedes. Patreon.com/mano99. Cada fanfic tiene 30 capítulos y recibirás 1 capítulo por día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 40. Capítulo 40. Dios mío, la base secreta de Zetsu Negro. Zetsu Negro se desplomó en el suelo, gritando. ¿Por qué mi vida es tan miserable? Perdí a mi madre nada más nacer, después de ganar algo de dinero, mi propio hermano menor me traicionó. ¡Uau! Esta fue la primera vez en más de 1000 años que las defensas de Zetsu Negro se derrumbaron por completo. A pesar de que había intentado innumerables métodos para salvar a su madre y había fallado cada vez, nunca se había derrumbado así antes. Después de desahogarse por un largo tiempo, Zetsu Negro finalmente se secó las lágrimas en silencio. Quizás y esto es lo que significa ser adulto. Se sentó del suelo y se quedó mirando la cueva vacía que lo rodeaba, sin hablar durante un largo rato. Después de un tiempo, soltó una risa autocrítica. Nunca pensé que yo, el gran ladrón del mundo Shinobi, vería un día así, si no lo hubiera experimentado personalmente. Zetsu Negro nunca hubiera creído que él, que siempre saqueaba la riqueza de los demás, un día perdería su propia riqueza. Fue como haber sido un cazador de gansos durante mucho tiempo y que un gorrión le hubiera sacado los ojos a picotazos. Que le robaran su casa ya era bastante miserable, pero el hecho de que el ladrón fuera su hermano más confiable era algo que Zetsu Negro simplemente no podía aceptar. Nadie sabía cuánto tiempo pasó antes de que Zetsu Negro finalmente emergiera de su dolor. Poniéndose de pie, con la mirada firme, declaró. ¿Y qué si son más de 20.000 millones? Lo recuperaré tarde o temprano. Pero antes de eso, tenía la intención de encontrar a Yunxiao y pedirle que localizara el paradero exacto de Obito. Después de todo, Obito, ese traidor, lo había traicionado. No había forma de que dejara escapar a Obito.
Así, Zetsunegro se dirigió rápidamente a la tienda de Yun Xiao. La frontera de la Tierra del Fuego, tienda de Yun Xiao. Me pregunto cuándo Zetsunegro y Obito lograrán reunir esos cientos de miles de millones, murmuró Yun Xiao para sí mismo. Mientras los dos pudieran reunir esa cantidad de dinero, Yun Xiao finalmente tendría los fondos para comprar artículos poderosos, lo que le daría el capital para aventurarse en el resto del mundo. Había estado en el mundo de Naruto durante bastante tiempo, pero aún no había salido a explorar. Después de todo, el mundo shinobi era demasiado caótico. ¿Qué pasaría si alguien como él, débil ante la ley de la jungla, fuera asesinado allí? Dim Dong. Este era el nuevo timbre con sensor que Yun Xiao acababa de instalar. Cada vez que alguien entraba en la tienda, sonaba. Por fin, un cliente. Dijo Yun Xiao emocionado, mirando hacia la puerta. Al ver quién había llegado, sus ojos se iluminaron de alegría. Para su sorpresa, era Zetsunegro. ¿Acaso ya había reunido 400.000 millones? Yun Xiao inmediatamente se apresuró a avanzar con halagos. Zetsunegro-sama, es un verdadero honor que haya venido. Perdóneme por no haberle dado la bienvenida personalmente con antelación. Zetsunegro era uno de los clientes potenciales más importantes de la tienda. Aunque aún no había gastado ni una sola moneda, Yun Xiao conocía bien a su tipo. Cuando gastaba, no solo eran monedas, sino una compra de cientos de miles de millones. Yun Xiao absolutamente tenía que tratarlo con el máximo respeto. Conmovido por el entusiasmo de Yun Xiao, Zetsunegro respondió rápidamente. Jefe, esto realmente no es apropiado. A los ojos de Zetsunegro, Yun Xiao era un jefe todopoderoso. Ver a alguien tan poderoso mostrándose tan respetuoso con él lo dejó aturdido. Frotándose las manos con entusiasmo, Yun Xiao preguntó. Zetsunegro-sama, ¿ya reunió el dinero? No se preocupe, en cuanto el pago esté listo, llamaré a alguien para que explote la luna. Yun Xiao se palmeó el pecho con seguridad. Ante estas palabras, los ojos de Zetsunegro se iluminaron instantáneamente, pero luego se apagaron de inmediato. Yun Xiao notó el cambio y se quedó paralizado. ¿Qué estaba pasando? ¿Será que Zetsunegro aún no había conseguido el dinero? Entonces, ¿por qué había venido? ¿Qué pasó? Preguntó Yun Xiao con curiosidad. Con un largo suspiro, Zetsunegro explicó. Jefe, usted no sabe, y luego contó todo lo sucedido. Cuando Yun Xiao terminó de escuchar, su boca se torció incontrolablemente. Dios mío, así que de ahí sacaron tanto dinero Obito y todos esos Zetsu blancos. De hecho, se lo robaron a Zetsunegro. Bueno, sí, Obito sí gastó dinero en mi tienda. Me pagó para que modificara su cuerpo, admitió Yun Xiao. Al escuchar esto, Zetsunegro mostró una expresión tal como lo sospechaba. Después de todo, esas excreciones blancas en la base obviamente no eran algo que un humano pudiera producir. Su verdadero propósito al venir aquí era gastar dinero para localizar a Obito. Pensó que la modificación corporal podría ser costosa, pero no lo suficiente como para gastar 26.000 millones. Eso significaba que Obito debía haber escondido el dinero restante. Si lograba localizarlo, Zetsunegro podría recuperar su fortuna. Con ese pensamiento en mente, preguntó tentativamente. Jefe, ¿cuánto cuesta modificar una carrocería? Solo 50 millones. ¿Por qué? ¿Tú también quieres transformarte? Preguntó Yun Xiao, lleno de expectación. Al oír esto, Zetsunegro finalmente se relajó. Ese precio no era nada caro. Solo 50 millones. Eso significaba que todavía le quedaban 25.500 millones. Al pensarlo, Black Zetsu incluso dejó escapar una carcajada. Afortunadamente, la pérdida no fue demasiado grande. Solo 50 millones. Obito debería estar en la misma situación. Pensar que huyó solo por esta pequeña cantidad de dinero, estaba aterrorizado de que Obito hubiera malgastado toda su fortuna. También podría decírselo directamente a Yun Xiao. 50 millones no era nada, era fácilmente asequible. Aliviado, Zetsunegro esbozó una sonrisa. Una vez que atrapara a Obito, podría recuperar los más de 20.000 millones restantes. Al ver que Zetsunegro de repente estalló en risas, Yun Xiao pensó que se había vuelto loco por el dolor y rápidamente lo consoló. No estés tan triste. Son solo 26.000 millones, ¿verdad? No te preocupes y Zetsunegro. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Jefe, ¿quieres decir que Obito gastó 26.000 millones en tu tienda? La voz de Zetsunegro tembló. Yun Xiao asintió. Sí. Obito gastó 26.000 millones aquí para modificar su cuerpo.
Pero ¿y no acabas de decir que modificar un cuerpo solo cuesta 50 millones? ¿Cómo es posible que cueste tanto? Rugió Zetsu Negro furioso. Yun Xiao instintivamente se tapó los oídos y se apresuró a explicar. El precio de un solo cuerpo de Zetsu blanco es de 50 millones. Pero Obito trajo demasiados. En total, el coste ascendió a 26.000 millones. Al oír esto, los ojos de Zetsu Negro se pusieron en blanco de rabia y se desmayó en el lugar, cayendo al suelo. Yun Xiao se sobresaltó. Al principio había considerado practicar RCP, pero al ver la apariencia de Zetsu Negro, le fue imposible hacerlo. Si hubiera sido Tsunade, o quizás Meiterumi, Yun Xiao definitivamente habría presionado sus labios contra los de ella sin dudarlo. Si alguna vez cometía un error, Yun Xiao seguramente lo corregiría con reanimación boca de boca. Al observar al inconsciente Zetsu Negro, Yun Xiao decidió imitar lo que había visto en las series. Lo levantó con cuidado en brazos y luego extendió la mano para pellizcarle el surco nasolabial. Siento que hay algo ambiguo entre nosotros, murmuró Yun Xiao. Inesperadamente, el método funcionó. Al poco tiempo, los ojos de Zetsu Negro se abrieron lentamente. Al verlo despertar, Yun Xiao inmediatamente preguntó. Zetsu Negro, ¿estás bien? Los ojos de Zetsu Negro estaban vacíos, su expresión llena de confusión. Pero cuando finalmente reconoció el rostro de Yun Xiao frente a él, su cuerpo tembló violentamente y su voz tembló mientras croaba. 2.026.000 millones y con eso, su cabeza cayó hacia un lado y se desmayó una vez más. Por favor, apóyame si puedes.